Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo María Ponce Murcia. Soy graduada en Historia del Arte con un máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural por la Universidad de Murcia y actualmente estoy en mi segundo año de doctorado enfocado a los estudios de género por la Universidad de Alicante. El motivo por el que elegí esta especialidad, los estudios de género, fue porque durante la carrera me di cuenta de que no había figuras femeninas que formaron parte de la historia del arte. Por lo tanto, me pregunté, ¿dónde están las artistas? ¿Hubo mujeres que se rebelaron a lo establecido? ¿El arte solo fue patrocinado por hombres? A raíz de estas cuestiones surge mi primera conferencia, donde investigué la figura del artista Susan Balladon. En esta conferencia expuse cómo estaba considerada la mujer parisina del siglo XIX, qué consecuencias sufrió Susan cuando decidió ser artista y cómo, gracias a sus pinturas, pudo plasmar la realidad de las mujeres de clase baja. En esta conferencia no voy a hablaros sobre un artista, sino de una mecenas. Hoy voy a hablaros de Lucrecia Borgia. Todos conocemos a los Borgia, esa familia que se ganó el respeto o el miedo por sus crímenes a sangre fría, por envenenar a sus enemigos o por el incesto. Sin embargo, Lucrecia no fue como ellos. Y aún así, desde el siglo XIX, ciertos artistas la catalogaron de femme fatale, hasta nuestros días. Lo que es más, hoy día es señalada como desconocida, asesina, acomplejada, personificación de la lujuria, envenenadora, mala o cabecilla de la mafia familiar. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No? Vayamos a comprobarlo. Nos situamos en Roma, finales del siglo XV, donde la percepción del mundo comienza a cambiar. Ya no vemos esa constante devoción, ese intento de alcanzar a Dios, sino más bien observamos piedad y amor. Estos cambios de mentalidad religiosa repercutirán en la sociedad. Es decir, se sigue creyendo en algo superior, pero no como anteriormente. Se tiende más ahora en creer en el individuo, en aprovechar la vida, pero sobre todo disfrutarla. Si continuamos en la sociedad, se sigue componiéndose de estamentos privilegiados y no privilegiados. En esta conferencia nos centraremos en el primero de ellos, los privilegiados. Aquí encontramos la corte pontificia y a su representante, el Papa, el cual se verá más como un jefe que como un guía espiritual. Y esto es muy importante en este siglo, porque hay un concepto que cobra importancia, y es el legado. Para que una corte pontificia perdure y no pase a manos del enemigo, se necesitan sobre todo dos factores. Por un lado, la descendencia. Las normas referidas a las mujeres comienzan a tambalearse. Vemos la figura de la amante, o como ellos llamaban, meretrices honestas. Eran figuras inteligentes que sabían bailar, cantar, tocar instrumentos. Por lo tanto, este siglo ve cómo lo espiritual se enreda con lo carnal y la castidad que muchos prometían se convierte más en una voluntad. ¿Y por qué señalo la aparición de las mujeres en las cortes? Porque la mayoría de los papas tuvieron hijos. Si hablamos de continuar el legado con descendencia, también debemos de señalar el nepotismo, algo tan característico a la vez que necesario, ya que, citando a Francesco Guicciardini, mejor que todo quede en familia que a manos del enemigo. En estos momentos, los Borgia se enfrentaban a la familia Aragón de Nápoles, a los Medici de Florencia y a los Sforza de Milán. Antes de hablaros de Lucrecia Borgia, es necesario conocer un poco a su familia, los Borgia. Su origen no es italiano, sino español. Desde el siglo XI, los Borja era una familia de caballeros de la Reconquista contra los árabes, y eso hizo que se ganaran el respeto y la estima de las cortes de Castilla y de Aragón. Además, era una familia cuyos miembros se casaban con nobles casas. La transformación a Borgia
ocurrirá cuando se trasladen a Italia. Nos centramos en uno de ellos, Alonso, el cual se convertirá en papa con el nombre de Calixto III. No es el único Borgia en la corte. Antes de convertirse en Santo Padre, llama a su sobrino Rodrigo y le nombra condottiere. Los condottieri eran mercenarios al servicio de las ciudades-estado italianas que recibían una serie de beneficios, entre ellos fundar una dinastía y perpetuarla. No será hasta 4 papados más, Pío II, Pablo II, Sixto IV e Inocencio VIII, cuando quieren ordenar a Rodrigo cardenal obispo. Pero para acceder a este puesto debe ser ordenado sacerdote y aceptar los votos de castidad y celibato. Y eso es un obstáculo para Rodrigo, ya que en estos momentos había conocido a Vanozza Catanei. Vanozza Catanei fue la amante de Rodrigo Borgia, su futura mujer y madre de sus 4 hijos, César, Juan, Joffre y Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia nace el 18 de abril de 1480 en Subiaco, en la antigua fortaleza de los Borgia, pero con el tiempo se traslada a Roma con su madre y sus hermanos. No es la única bastarda en la ciudad. De hecho, era algo tan normal que eran llamados los hijos del amor. Y tenían una serie de privilegios que los hacían posicionarse a la misma altura que los hijos legítimos. La infancia de Lucrecia fue normal. Jugaba con los cardenales de la Rovere, con sus hijos, la vestían como si fuera una más, y su educación corre a cargo de Carlo Canale. Carlo Canale fue el siguiente marido de Vanozza una vez que su relación con Rodrigo termina. Pero no solo los hombres influyeron en la vida de Lucrecia, muchas fueron las mujeres que apoyaron su educación. Una de ellas fue Magdalena de Medici, hija de Lorenzo de Medici y de Clarissa Orsini. También Adriana Orsini, la tía política de Magdalena. Esta mujer la instruye en una educación más esmerada. Le enseña lenguas antiguas, español, francés y, por supuesto, bordado y religión. Pasan los años y Lucrecia se convierte en una mujer bella, algo que sorprendentemente era malo, ya que muchos escritores de la época argumentaban que utilizaba su belleza para provocar a los demás. Sin embargo, Lucrecia fue una niña inocente y frágil, cualidades nada propias de una mujer fatal. Pero no nos adelantemos. Con 13 años, Pomponius Laetus, un filósofo italiano muy respetado, le instruye en una educación acorde a su futuro. Esto quiere decir que Lucrecia era una figura conocida por todo el mundo, tanto de forma positiva como negativa. Por lo tanto, debía de saber vestirse bien, andar correctamente, expresarse moderadamente, incluso saber reír. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la obra de Castiglione, El cortesano, el cual dice: la perfecta dama de corte debe tener conocimiento de las letras, de la música, de la pintura. Debe también saber bailar y asistir a fiestas, sin abandonar cierta modestia. Aún así, Lucrecia tenía una gracia natural, aprendía rápido y el papel de mujer inteligente pero callada lo hacía estupendamente. No olvidemos que Lucrecia era una mujer bella y por lo tanto tenía que aprovechar su belleza tanto como pudiera, o al menos hasta encontrar un marido. Y es muy importante saber el mundo personal de estas mujeres, ese mundo de aparentar, de sobresalir por encima de las demás. ¿Y qué es lo más característico de Lucrecia Borgia? Su larga cabellera rubia. Como curiosidad, Lucrecia se lavaba el pelo con huevo batido y arcilla molida, lo desenredaba y lo secaba delante de la chimenea si era invierno y en la terraza si era verano. Eso sí, se ponía una visera de paja para no quemarse la cara. Viendo que Lucrecia se convertía en una mujer culta y bella, su padre decide buscarle el mejor marido. No para ella, sino para él. Tiene que buscar una alianza sólida y obtener beneficio de ella.
lo encontró en la figura de Giovanni Sforza, hijo de Constanzo I Sforza y de Flora Boni. Destacar que cuando se casan, él tenía 26 años y ella 13. Aún así, el matrimonio entre ambos fue normal, entre comillas. Nombran a Giovanni condottiere, por lo que pasa la mayor parte del tiempo viajando por toda la península y prácticamente no vivía en Roma con Lucrecia. ¿Qué hace mientras tanto Lucrecia? Comienza a interesarse por el arte. En estos momentos, Pinturicchio y sus alumnos acaban de terminar unos frescos propuestos por el Papa Alejandro VI. Alejandro VI es el nombre con el que se definió Rodrigo Borgia una vez convertido en Santo Padre. Nos detenemos en uno de ellos, la disputa de Santa Catalina. ¿Y a quién encontramos aquí? A la derecha del todo y vestido a la moda oriental, encontramos a Juan Borgia, el cual está prestando atención a un personaje con cabellos rubios localizados en segundo plano. Este sería Jofre Borgia. A la izquierda del trono y con un turbante, encontramos al pretendiente al trono otomano, Cem. Quedémonos con este personaje porque será importante posteriormente. En el centro de la obra encontramos el arco de Constantino con el toro en la cima. El toro era el animal con el que se relacionaba la familia Borgia. Y encontramos una inscripción, Pacis Cultori, al que ama la paz. Sentado en el trono, el emperador Magencio, con el rostro de César Borgia, el cual mira a Santa Catalina. En este caso, Lucrecia se deja retratar para representarla. Este fresco que vemos lo podemos localizar en los aposentos Borgia, en el Vaticano. Aposentos que permanecieron inaccesibles durante años. Y esto hizo que la gente empezara a crear leyendas acerca de estos aposentos y de la familia. Por ejemplo, de aquí que se encontraban los retratos de las concubinas del Papa en poses lascivas, frescos eróticos donde representaban el incesto entre César y Lucrecia o Lucrecia con su padre. Todos estos rumores no es que se reservaran al interior de las casas, todo lo contrario. Si hoy día conocemos a Lucrecia Borgia por su personaje como femme fatale, en aquel momento ella oía todos los rumores. Por lo tanto, decidió, junto con Giovanni, trasladarse hacia Pesaro. Y por primera vez Lucrecia se sentía libre. Si anteriormente hablamos de mujeres que apoyaron la educación de Lucrecia, como Magdalena de Medici o Adriana Orsini, aquí debemos de señalar a Camila de Aragón, la madrastra de Giovanni Sforza. Gracias a ella, Pesaro se ha convertido en un centro artístico de la mayólica. La mayólica es un tipo de decoración de cerámica. Aquí Lucrecia vuelve a interesarse en el arte. Visita talleres, decide practicar también, y con el paso del tiempo y gracias a su amistad con Camila de Aragón, Lucrecia comienza a convertirse en una mujer adulta, en la soberana de la ciudad eterna. ¿Y por qué señalo esta etapa en la vida de Lucrecia? Porque en Nápoles ocurrirá un hecho que marcará la percepción de la sociedad hacia la familia Borgia: el asesinato de Cem. Si hacemos memoria y volvemos a los frescos de los aposentos de los Borgia, señalamos un personaje con un turbante, el pretendiente al trono otomano, Cem. Este príncipe muere con 26 años de repente. Morir en estas condiciones era insinuar que la causa fue el veneno. Muchas fueron las teorías o conspiraciones, pero todas señalaron al Papa. ¿Tenía alguna razón Alejandro VI de asesinar a Cem? No. Por lo tanto, o aprovecharon esos rumores para ser más temidos, o una de todas las teorías podría ser cierta. De quien sí quería librarse Alejandro VI era de Giovanni Sforza, el marido de Lucrecia, ya que por una serie de circunstancias no conseguía el beneficio que esperaba. Por lo tanto, tenía que deshacer el matrimonio entre Giovanni y Lucrecia. Y eso se conseguía presentando una serie de puntos, inventados o no, que no se habían cumplido. Es decir, promesas que se aceptan antes de casarse. Por ejemplo,
si me caso contigo, te cedo estos territorios, te doy una descendencia. En este caso, lo que argumentó el Papa fue que durante los 3 años de casados no habían consumado el matrimonio. Es decir, atacó directamente la masculinidad y el honor de Giovanni Sforza. Aún así, él, para no entrar en conflicto y que al final no estaba enamorado de Lucrecia, lo acepta y se separan. No sin antes lanzar la famosa calumnia que repercutirá durante los siglos. Si se me quita a mi mujer, es porque el Papa desea tener la libertad de gozar él mismo de su hija. Fue tan famosa esta calumnia que perduró durante los siglos posteriores. Por ejemplo, Dante Gabriel Rossetti realizará en 1863 La familia Borgia, donde vemos esa leyenda que circulaba en este siglo. El incesto entre César y Lucrecia, o Lucrecia con su padre. Vemos una mujer simbolizando el pueblo, asomándose para ver qué ocurría en el interior del Vaticano. Este hecho hace que la pequeña Borgia ingrese en el convento de las dominicas de San Sisto. Este lugar estaba reservado para aquellas jóvenes nobles que tras sufrir mentiras, intrigas o rumores buscaban un sitio donde estar en paz, sin saber lo que ocurría en el exterior. Lucrecia se lo toma literalmente. Le pide a la superiora una habitación austera, que nada le recuerda a la corte papal. Sin embargo, no puede huir de su familia, y es que se entera de que su hermano, Juan Borgia, había sido asesinado por su hermano César Borgia. Este hecho apena a Lucrecia, pasa una temporada triste, hasta que conoce al joven y apuesto español Peroto Calderón. Mantienen una relación durante su estancia en el convento, pero se acaba ya que Alejandro VI le había elegido su próximo marido, Alfonso de Aragón, el hijo ilegítimo de Alfonso II, rey de Nápoles. El objetivo era sencillo: unir ambos reinos para hacer uno más fuerte. Por supuesto, ni Alfonso ni Lucrecia son consultados respecto a este contrato. Solamente Sancha, la hermana de Alfonso, le dice a Lucrecia: es apuesto, es amante y es amable. Llegamos a la segunda boda de Lucrecia, un enlace diferente al anterior, ya que cuando se casan, Alfonso tiene 17 años y ella 18. Pero no solo eso. Al contrario que con Giovanni Sforza, ambos jóvenes cuando son presentados se enamoran y tienen un matrimonio tranquilo. César no estaba en el Vaticano, su padre se había rejuvenecido y por primera vez Lucrecia sabía lo que era la serenidad en familia. Pero no solo eso. Por primera vez Lucrecia sabía lo que era estar enamorada. Citando a Platón: al besar, el alma acude a los labios para salir del cuerpo. Esta felicidad convierte a Lucrecia en una figura generosa, en la soberana de la ciudad eterna. Como en esta obra realizada por Giuseppe Boschetto en 1866, donde vemos a Lucrecia y a su padre en los aposentos Borgia, ya que observamos en la esquina superior izquierda el escudo de los Borgia. Sentada en el trono papal, encontramos a Lucrecia en una posición como de acecho hacia su padre. ¿Podría significar que el miembro más adecuado de la familia para dirigir el Vaticano era ella, una mujer? ¿Podría esta escena mostrarnos cómo el Papa la instruía en los aposentos porque sabía que era la más adecuada? Antes de responderos a estas preguntas, Lucrecia comienza a recibir en Santa María in Porticu a la gente de Roma, los cuales acudían antes a ella que al Papa. No solo eso, comienza a reunirse con cardenales de la Rovere, de los Medici, de los Sforza, con humanistas como Pietro Marso, y no faltaron artistas como Miguel Ángel. En estos momentos se acaba de realizar La Piedad, obra encargada por el obispo de Saint-Denis. Recientes estudios argumentan que Vanozza Catanei,
la ex esposa de Rodrigo Borgia, posó para representar el rostro de la Virgen. Además, Lucrecia queda embarazada, su padre la nombra gobernadora de Spoleto y de Foligno. Eran buenos tiempos para Lucrecia, pero vuelve a Roma para dar a luz a su hijo, al que llamó Rodrigo. El bautismo de este niño significaba la unión definitiva de las casas Aragón y Borgia, y eso era algo que a César Borgia no le gustaba. Por lo tanto, comenzó a nacer en su mente la idea de deshacerse de él, de Alfonso de Aragón. Hay muchísimas versiones sobre cómo César Borgia asesinó a Alfonso de Aragón, indirecta o directamente. Lo que sí sabemos es que al día siguiente de suceder esta tragedia, se defendía con estas palabras: él quería matarme, ahora no lo hará más. Hay una versión, más leyenda que realidad, que señala que la causante del asesinato de Alfonso de Aragón fue Lucrecia Borgia. En esta obra de Dante Gabriel Rossetti, realizada en 1860, nos muestra cómo Lucrecia se lava las manos una vez envenenado a su marido y cómo al fondo nos representan a su padre vestido de rojo que ayuda a Alfonso de Aragón a ponerse de pie y andar, asegurándose que el veneno recorra todo el cuerpo. Sin embargo, en mi opinión, esta interpretación no es cierta, ya que Lucrecia, cuando se entera del asesinato de su marido, permanece en cama 4 semanas, comienza a adelgazar, su rostro y su pelo no tenían vida. Pienso que ella sería la última en hacerle daño. Aún así, las constantes burlas, acusaciones o rumores afectaron mucho más a Lucrecia, sobre todo ahora que su padre le estaba buscando un nuevo marido. Por lo tanto, Lucrecia decidió que su futuro esposo no debía de estar ligado a la familia Borgia. Así pues, cuando su padre le habla de una posible alianza con la familia de este, Lucrecia no se lo piensa 2 veces, ya que iba a poder vivir en Ferrara, lejos de Roma y de su familia, y se sentiría segura. Precisamente esta obra de Alfred Elmore, realizada en 1863, representa cómo la sociedad veía a la familia Borgia. Encontramos a Lucrecia Borgia y a César Borgia como 2 amantes que tienen que esconderse. El vestido de Lucrecia es rojo, algo que nos podría sugerir pasión, pero también la sangre, ya que si observamos en su mano derecha, encontramos el anillo donde guardaba el veneno. Su mano izquierda está reteniendo el brazo de César, el cual está sujetando un puñal firmemente. Por lo tanto, para demostrar a Hércules de Este de que estos rumores no eran ciertos, de que ella era capaz y ser digna de convertirse en duquesa de Ferrara, su padre le confía la dirección de la iglesia, otorgándole el título de vicariesa. Estamos hablando de que una mujer controlaba la dirección del Vaticano, y eso era algo que a los hombres no les gustaba. Sin embargo, no olvidemos que Lucrecia tuvo una educación excelente y que con 21 años ya sabía hablar y escribir en italiano, en español, en francés, en griego y en latín, gestionando así las direcciones del Vaticano de manera excelente. Pero no solo eso, la familia de este envió a Roma observadores para espiarla y lo que vieron les sorprendió. Tenemos las mejores razones para estar satisfechos de esta ilustre dama, cuyas costumbres y maneras son perfectas. Este testimonio es de Bartolomeo Bresciani. Destacamos esta obra realizada en 1910 por Frank Cadogan Cooper, donde nos muestra el poder y el prestigio que tuvo Lucrecia Borgia. La escena tiene lugar dentro de los aposentos Borgia, donde vemos en la mitad superior el escudo del Papa Alejandro VI con 2 frescos a cada lado, la Anunciación y la Natividad, ambas realizadas por Pinturicchio. Es en la parte inferior donde encontramos una serie de personajes.
En primer lugar, Lucrecia Borgia, sentada en el trono papal, ocupa el centro del cuadro. A sus pies, dos nobles están separando su vestido para que un fraile franciscano pueda besarle el zapato. El resto de personajes que aparecen son hombres pertenecientes al mundo eclesiástico, como los del primer plano dándonos la espalda, o ambos lados, los cuales tienen una actitud de intranquilidad o nerviosismo. Vemos soldados de la corte pontificia en el lado izquierdo, príncipes orientales y al fondo, detrás de Lucrecia, la nobleza. Ante esta situación, Alfonso d'Este accede al matrimonio y el 6 de enero de 1502, Lucrecia Borgia desayuna por última vez con su padre. Cuando llega a Ferrara, le estaba guardando Hércules d'Este y gracias a las misivas que recibió y que por primera vez pudo verla, la acoge como a una hija. Sin embargo, Lucrecia no se sentía como en casa. No es que le gustara la presencia de su padre o su hermano, pero sí echaba de menos a sus amigos, a los artistas, a los filósofos o a sus profesores. Precisamente, Ercole Strozzi, el confidente de Lucrecia Borgia durante su estancia en Ferrara, trae a Pietro Bembo para animarla. Digamos que Pietro Bembo en Italia es a lo que Lope de Vega en España. Cuando se conocen, Pietro y Lucrecia se enamoran y comienza una nueva etapa para Lucrecia, donde ella sabía que estaba casada, pero a la vez enviaba cartas muy amorosas a su amante, hasta que el 18 de agosto de 1503 recibe la noticia. El Papa Alejandro VI, su padre, acababa de fallecer y por lo tanto la casa Borgia cae. Por tres razones. Muerto el Papa, la familia pierde prestigio. Había salido Papa Pío III, pero a los pocos días muere y sale Julio II, enemigo declarado de Alejandro VI. Y por última, pero no menos importante, César Borgia había muerto por una emboscada en Navarra. Rescato esta obra que John Collier elabora en 1893, donde vemos esa familia Borgia en su esplendor. Aún Juan no había sido asesinado por César y Lucrecia se mantiene detrás de su padre, en silencio, sin participar, pero apoyándose donde se sienta. Por lo tanto, ese proyecto que había ideado Alejandro VI de unir reinos y convertirse en la primera potencia había desaparecido con él. Con todo, señalar una frase que proclamó el rey Luis XII de Francia cuando se enteró de la unión de las casas Borgia y d'Este. La señora Lucrecia no es la mujer que necesita don Alfonso. Al cabo de los años, cuando el rey Luis XII de Francia vio en la mujer que se había convertido, llegó a situarla a la misma altura que la reina Ana. No solo eso, si vemos su trayectoria como duquesa de Ferrara, vemos que influyó en lo político, en lo religioso, pero sobre todo en el arte. Se rodeó de artistas como Tiziano. En estos momentos, este artista se encuentra en Ferrara por orden de Alfonso para decorar su camerino de alabastro. El camerino de alabastro es una habitación decorada al gusto del propietario, en este caso de temática mitológica. Aquí Tiziano realizará las obras La Bacanal de los Andrios, La Ofrenda a Venus y Baco y Ariadna. Señalar que el duque utilizaba este camerino para contemplar los desnudos femeninos, él solo o con sus amigos. Además de realizar este tipo de encargos, Tiziano realizará obras donde representa a Lucrecia con su familia. Observamos una escena familiar donde aparecen dos grupos de 3 personas. A la derecha encontramos a Alfonso d'Este, Lucrecia y el heredero al trono, Hércules. Y a la izquierda, San José, la Virgen María y el niño Jesús. Otros artistas que fueron protegidos por Lucrecia fueron Filippo Lippi y Cardoso. Ambos artistas le realizan estas 2 medallas conmemorativas donde se representa a Lucrecia de perfil
con una redecilla para sujetarle el pelo. Gian Antonio da Foligno realizará esta lápida votiva donde representa a Lucrecia presentando a su hijo Hércules a San Maurelio, el patrón de Ferrara. Recientes estudios afirman que Lucrecia también posó para determinadas obras, como es el caso del Festín de los Dioses de Jacopo Bellini, donde la encontramos en el centro de la escena sujetando una bandeja. Rescato esta obra anteriormente comentada de Bartolomeo Veneto, donde representa a Lucrecia Borgia como la diosa Flora, cuya corona de mírtor simbolizaría el enlace entre la familia d'Este y Borgia. Y como último dato, pero no menos importante, Lucrecia funda un museo de antigüedades. Además, vendió sus joyas y su platería para invertirlo en auxiliar a los heridos de la batalla de Rávena, a construir camas individuales en los hospitales y también donó a varios conventos para los niños huérfanos, abandonados o los ancianos. Lucrecia tenía entonces 36 años. Sobre la muerte de Lucrecia Borgia. Señalar que en 1516 era la única superviviente del apellido Borgia, tenía 39 años y estaba embarazada por 11ª vez. Estaba muy débil, prácticamente no salía de la cama y conforme se acercaba el parto, más aumentaban sus dolores. Tuvo una hija, la cual murió a los pocos días y ella, por cómo se veía, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que firmó su testamento donde incluía numerosas donaciones a iglesias y conventos y luego recibió la extrema unción. La tarde del 24 de junio de 1519, Lucrecia Borgia moría y con ella terminaba uno de los periodos más brillantes de la historia. Antes de finalizar esta conferencia, ¿creéis que Lucrecia Borgia en los siglos posteriores se la reconoció como una víctima o como una femme fatale? En resumen, en el siglo XVIII surge la Revolución Industrial y con ella la incorporación de la mujer al trabajo. Este hecho no le gustó a la mayoría de los hombres, ya que ¿quién iba a cuidar de la casa y de los niños si su madre trabajaba? Por lo tanto, surge el concepto de femme fatale, mujeres que querían tener la misma libertad y los mismos derechos que los hombres. Para ello, los artistas del siglo XIX seleccionaron figuras femeninas, reales o ficticias, y las catalogaron de femme fatale. Una de ellas fue Lucrecia Borgia, pero no como aquella mujer duquesa de Ferrara, sino como una mujer mala y asesina. Y las obras que hemos estado viendo a lo largo de esta conferencia lo demuestran. En definitiva, vemos que Lucrecia Borgia no tuvo bastante con ser el centro de críticas o rumores, sino que en el siglo XIX ciertos artistas la transformaron en femme fatale, algo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, una vez que os he contado su historia y volviendo a la introducción donde expuse una serie de calificativos, ¿seguís pensando lo mismo? Permitidme que las corrija. Víctima, influyente, inteligente, poderosa, fuerte, extraordinaria, esotérica y rebelde. Muchísimas gracias por su tiempo.